La degradación de la Iglesia, capítulo 1. El comienzo de la Iglesia. La conformación, edificación y perfeccionamiento de la Iglesia ha sido y es desde la eternidad el deseo del corazón de Dios, y con ese propósito creó al hombre. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y en esas dos características del hombre hay un propósito bien definido que el Señor tuvo al crear a su criatura más elevada. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 26. La imagen. Los hombres tenemos la imagen y la semejanza de Dios. La imagen no es nada distinto a la capacidad de recibir y contener a Dios, capacidad que está en el espíritu humano. El hombre es tripartito. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo con tres partes bien diferenciadas: espíritu y alma y cuerpo. Y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, cuerpo humano, y sopló en su nariz aliento de vida, espíritu humano, y fue el hombre un ser viviente, alma humana. Primero a los Tesalonicenses 5, versículo 23, y Génesis capítulo 2, versículo 7. El Señor formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Un biólogo nos dirá que en nuestro cuerpo están casi todos los elementos químicos que hay en la tierra, los cuales son indispensables para su existencia. Por eso, cuando nos alimentamos consumimos carbono, calcio, hierro y todos los elementos que nuestro cuerpo necesita para funcionar normalmente. Después de que formó al hombre del polvo de la tierra, la Biblia dice que Dios sopló en él aliento de vida. Ese aliento de vida es el soplo divino de Dios, que al entrar en el cuerpo formado de barro, se convirtió en el espíritu humano. Este no es el Espíritu Santo, sino el espíritu humano, que tiene la capacidad de recibir y contener a Dios, que es espíritu, y de mezclarse con él, para llegar a ser los dos un solo espíritu. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6:17. Cuando Dios sopló su aliento dentro del cuerpo del hombre, con ese aliento formó el espíritu humano. Al mezclarse el espíritu con el cuerpo, de esa unión resultó la otra parte del hombre, que es el alma humana, ser viviente. Tener la imagen de Dios es tener un espíritu humano, dentro del cual podemos recibir y contener a Dios, pues este es el propósito con el cual Dios nos creó. El espíritu humano creado por Dios en el hombre es la imagen de Dios, con la cual Él creó al ser humano. La semejanza. El término semejanza tiene que ver con expresión y parecido. Por un lado, Dios nos hizo a su imagen, que es la capacidad de recibirlo y contenerlo. Por otro lado, contener a Dios no es el fin, sino el medio para expresarlo. El deseo original y eterno de Dios cuando creó al hombre es que éste lo contenga y lo exprese. Así como el espíritu humano tiene que ver con la imagen de Dios en el hombre, el alma humana tiene que ver con la semejanza de Dios. El alma es la parte central y más importante del hombre, y mediante ella podemos expresar a Dios. A Dios lo contenemos en nuestro espíritu, y en la medida que nuestra alma va siendo saturada de Él, lo expresamos. Este es el propósito de Dios. En otras palabras, Dios creó al hombre con una intención única: contenerlo y expresarlo. Y reuniendo estos dos requisitos, tener la capacidad de señorear, gobernar sobre todas las criaturas que hay en los cielos, en el mar y en la tierra, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Génesis 1, versículo 26. Para señorear es necesario que primero el hombre se llene de la vida y la naturaleza de Dios. Es por eso que una vez que el hombre fue creado, Dios lo puso en el huerto de Edén con el fin de que el hombre viviera en él y además lo labrara y lo guardara. El huerto de Edén no debe ser entendido como un lugar físico donde hay árboles físicos, sino como un ámbito, un ambiente donde Dios y el hombre tienen comunión, se comunican y son íntimos. Debemos entender que los 3 primeros capítulos de Génesis fueron escritos con un lenguaje típico, es decir, están llenos de tipos, con los cuales Dios quiere mostrarnos un gran número de realidades. Por eso es necesario que como creyentes oremos al Padre pidiéndole que nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos conocerlo y que nos dé visión en el entendimiento para que podamos entenderlo y saber qué quiere decirnos en su palabra, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios capítulo 1, versículos 17 al 18. Hasta aquí podemos afirmar que cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto de Edén con el fin de que éste viviera bajo el gobierno de Dios y en una permanente comunión con Él. Continuando con el relato de Génesis 2, encontramos que en el huerto de Edén Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, versículos 8 y 9. En el centro del huerto había un árbol muy especial que la Biblia llama el árbol de vida. El árbol de vida tiene como contenido la vida y sus frutos son vida. Sabemos que la Biblia fue escrita en arameo y hebreo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y que el Antiguo Testamento fue traducido por los judíos al griego en la versión conocida como la Septuaginta o versión de los 70. Así podemos afirmar que toda la Biblia está escrita en griego. El idioma griego es mucho más amplio que los lenguajes modernos, tales como el español, el inglés, el alemán, el francés y otros. Y en ese idioma hay 3 palabras distintas para referirse a la vida, mientras que en nuestro idioma español solo existe una palabra, vida. Las 3 palabras griegas son bios, la primera, que hace referencia a la vida física que se encuentra tanto en plantas como en animales y en el hombre, lógicamente con distintos niveles en cada uno. La segunda palabra es psiqui, que hace referencia al alma que hay en los hombres y en los animales. El alma de los animales no se puede comparar con la del hombre, pues esta es mucho más elevada. El hombre es el único ser creado capaz de pensar y razonar. No incluimos aquí a los ángeles. La tercera palabra es zoé, que hace referencia al espíritu, el cual es exclusivo del hombre y tiene que ver con la vida eterna, la vida increada. Por eso el hombre fue creado con la capacidad de recibir y contener a Dios. Nosotros fuimos creados de acuerdo con la especie de Dios. No somos animales racionales, como afirman los filósofos y los biólogos, sino que somos la criatura más elevada que Dios ha creado y somos de su especie. Cuando Génesis habla del árbol de la vida, esa vida es zoé y hace referencia al espíritu, la vida eterna, increada, inmarcesible e incorruptible. Luego ese árbol representa la persona de Dios. El árbol estaba en el centro del huerto de Edén y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Génesis 2, versículo 9.
Ahora bien, en Génesis 2, 16 y 17, Dios le dio un mandato al hombre, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le ordenó al hombre que comiese de todos los árboles del huerto, pero de esa dieta excluyó un árbol, el árbol de la ciencia, conocimiento del bien y del mal. ¿A quién representa el árbol de la ciencia del bien y del mal? Si leemos Romanos 5:12, encontramos que la muerte entró en el hombre por causa del pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y en Génesis Dios le advirtió al hombre que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Entonces, si la causa de la muerte es el pecado en Romanos, y la causa de la muerte es el árbol de la ciencia del bien y del mal en Génesis, inferimos que el árbol de la ciencia del bien y del mal es el pecado. Obsérvese que ese pecado está en singular, porque se refiere a una persona. Ahora leamos 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Uniendo estos pasajes podemos colegir que el pecado es la persona, la naturaleza de Satanás. Conclusión: en Génesis el árbol de vida representa a la persona y a la naturaleza de Dios, y el árbol de la ciencia del bien y del mal representa la naturaleza y la persona de Satanás. Dios le ordenó al hombre que comiera de todos los árboles del huerto, pero que de ninguna manera comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. En otras palabras, Dios le ordenó al hombre que comiera del árbol de vida, que comiera a Dios, que recibiera al Señor en su espíritu humano, pero que bajo ninguna circunstancia permitiera que Satanás, el árbol de la ciencia del bien y del mal, entrara en él. En síntesis, para que el hombre pueda recibir, contener y expresar a Dios, y asimismo gobernar sobre todas las criaturas, es requisito indispensable que el hombre reciba a Dios y que se llene de él, para que así pueda expresarlo. El hombre en el huerto de Edén era un vaso vacío, disponible para recibir la persona, la vida y la naturaleza de su creador. Dios anhelaba, entre comillas, casarse, hacerse uno con el hombre, mezclarse con él. Lamentablemente, Génesis 3 nos dice que el hombre no obedeció a Dios, no comió del árbol de la vida, sino que por el contrario, bajo el engaño de Satanás, representado por la serpiente, el hombre, varón y hembra, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal y se llenó de el pecado, que es la naturaleza de Satanás. Dios había creado al hombre con la intención de que se llenara de él, pero aquí lo tenemos recibiendo en sus miembros la naturaleza de Satanás, el pecado. El hombre entonces cayó del propósito de Dios, no cumplió la función para la cual fue creado, y como consecuencia Dios tuvo que echarlo del huerto de Edén e impedirle que llegara al árbol de la vida para comerlo. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, versículo 24. Inicialmente el hombre era un vaso vacío, limpio y puro. Después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, se llenó de una naturaleza horrible, sucia e inmunda. Dios ya no podía entrar en él y en consecuencia fue echado del ámbito donde podía relacionarse con el Señor. Qué historia más triste la del ser humano en Génesis 3. Aparentemente Satanás obtuvo una gran victoria y Dios fue derrotado, pero en verdad no es así. Dios tiene propósitos eternos e inquebrantables, y por más oposición que haya frente a sus deseos, nada ni nadie pueden estorbarlos ni frustrarlos. Dios sabía que eso ocurriría y ya tenía su plan para sacar al hombre de la inmundicia en que cayó y llevarlo a cumplir plenamente su deseo eterno. Aparentemente Satanás se salió con la suya,
pero Dios es infinitamente recursivo y Él ya tenía, entre comillas, su plan B, el cual ha venido ejecutando a través del tiempo. Un día ese Dios eterno, amoroso y maravilloso tomó a una mujer, inoculó en ella su naturaleza divina y se gestó para nacer en la tierra como un hombre. Ese ser así engendrado, gestado y nacido se llama Jesús. Él recuperó el deseo eterno que Dios había trazado desde la eternidad, mezclarse con el hombre. Jesús es Dios completo mezclado con un hombre que tuvo un vivir perfecto. Por eso uno de los nombres del Señor Jesús es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 23. Después de que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, se rompió la relación del hombre con Dios y se interrumpió casi toda comunión. Antes de la caída de Adán, Dios se veía con él cara a cara y no había ningún obstáculo para la comunión. Pero después de que el hombre cayó, fue echado del huerto de Edén, separado de la presencia de Dios y cortada la comunión entre los dos. No obstante, al comienzo del Nuevo Testamento, encontramos un hecho por demás glorioso. Ha nacido un niño que es una mezcla completa y perfecta de Dios con el hombre. La mezcla de la naturaleza humana con la naturaleza divina. Este ser es el cumplimiento y el rescate del plan eterno de Dios. Jesús es por un lado Dios completo y por otro es un hombre perfecto, un hombre con toda la naturaleza humana, pero sin la naturaleza diabólica, el pecado, porque no fue engendrado por un hombre, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Cuando un hombre engendra un hijo en una mujer, le transmite al nuevo ser la naturaleza de pecado. Pero no fue así con Jesús, porque él no fue engendrado por José, el marido de María, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Es decir, fue engendrado por Dios, y en tal caso es imposible que él haya heredado la naturaleza pecaminosa de Satanás. A cambio heredó la naturaleza divina de Dios. Jesús, que es Dios viviendo su vida divina en un hombre, vivió en esta tierra por un periodo superior a 30 años, experimentando como Dios el vivir de los hombres. Mediante su vida demostró que un hombre puede vivir para agradar a Dios, porque esta fue su manera de vida. En todos sus hechos, palabras y pensamientos, agradó siempre a Dios, quien moraba en él. Pasado el tiempo y conforme al plan trazado por los tres de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu, desde antes de la fundación del mundo, es decir, en la eternidad pasada, el Señor Jesús fue a la cruz y murió con el fin de prepararnos lugar para que nosotros tuviésemos acceso a Dios sin ninguno de los estorbos que Satanás había introducido por medio de la caída del hombre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, versículos 2 y 3. La muerte de Jesús es la ida anunciada en este pasaje, y la resurrección es su venida. La muerte y la resurrección de Jesús es la preparación del lugar que él anunció a sus discípulos. Cuando Jesús murió en la cruz, puso fin a las personas y a las cosas que nos separaban de Dios y que nos impedían acercarnos a Él. Satanás, el pecado, los pecados, el sistema satánico que se llama mundo, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, los ángeles caídos, los demonios, el viejo hombre y otras. Al ser abolido por el Señor todo esto, nos allanó completamente el camino para que nosotros podamos tener acceso con confianza a Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 10, versículos 19 y 20 y capítulo 4, versículo 16. Gracias a la muerte y a la resurrección del Señor, la comunión entre Dios y algunos hombres fue completamente restablecida. Y podemos venir a Él con intrepidez y confianza, porque todos los obstáculos que nos separan del Señor han sido quitados y eliminados. Para completar su obra de redención, es decir, de comprarnos y acercarnos a Dios, Jesús no quedó en la muerte, no permaneció en la tumba, sino que 3 días después de su muerte resucitó. Mediante su resurrección venció el poder más grande que había en la tierra, la muerte. Una vez resucitado, primero se presentó al Padre para que los 3 de la deidad disfrutaran del fruto de su plan, y la noche del día en que resucitó se presentó a sus discípulos para hacer una de las obras más altas en el proceso de la redención. El Señor se sopló como el Espíritu Santo para dentro de sus discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, versículos 19 al 22. Decimos que esta es una de las obras más elevadas en el proceso de la redención, porque después del hombre haber caído, de hacerse tan ruin y miserable a los ojos de Dios, de estar totalmente separado de Él, ahora Dios viene a morar en aquellos hombres que estaban en el lugar donde el Señor se les apareció. Desde ese momento no solo hay un Hijo de Dios, Jesús, sino que Dios tiene muchos hijos. Ahora Dios no vive solamente en Jesús como hombre, sino que ha ganado a algunos hombres para vivir en y con ellos. Esos hombres ya no están separados de Dios, sino que ahora son uno con Él. Dios vive en su espíritu y ellos viven en Dios para agradarlo, para tener íntima comunión con Él y para conocerlo, disfrutar de todas sus riquezas y cumplir su plan eterno. Los creyentes somos hijos de Dios porque hemos sido engendrados por Él, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. No hemos sido adoptados, es decir, no somos hijos adoptivos, sino sus hijos legítimos, porque Él nos ha dado su naturaleza divina y nos ha hecho partícipes de ella. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Después de 40 días de ese magno acontecimiento, el Señor Jesús ascendió al cielo para ser entronizado como Dios y para entrar en la gloria de Dios y vivir en ella por la eternidad. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos 1, versículo 9. Antes de su ascensión, el Señor mandó a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén para que fuesen investidos de poder desde lo alto, con el fin de que llevaran adelante la comisión que Él les había encomendado. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24, versículo 49. Fue así como en una casa que llamaron el aposento alto, 120 discípulos permanecieron durante 10 días, entre quienes se contaban algunas mujeres, incluida María, la madre de Jesús, y los hermanos en carne de éste. ¿Qué hacían los 120 en el aposento alto durante los 10 días que permanecieron allí? Orar, llenarse del Señor en su alma, puesto que la noche de la resurrección habían sido llenos en su espíritu, y por eso podían guardar la unidad del espíritu como efectivamente lo hicieron. Ellos no se dedicaron a planear cómo predicar el evangelio, ni quién los iba a liderar,
ni a quién nombraban como pastor, como hacen las congregaciones contemporáneas. Tampoco instituyeron a Pedro como papa, ni delinearon las características de una gran organización cristiana. Simplemente se dedicaron a la oración, a llenarse del Espíritu. Se dedicaron a ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu, que es la única unidad que el Señor desea y en la que se agrada. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de sábado. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Juan y Jacobo, y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración, con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1, 12 al 14. Cuando los hijos de Dios son diligentes en guardar la unidad del Espíritu, espontáneamente se da la unanimidad, que consiste en ser uno en el alma, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Efesios 4, 3, 1 Corintios 1, 10. La unidad en el espíritu y la unanimidad, unidad en el alma, se logran solamente cuando vivimos en la única comunión que es la del Hijo de Jesucristo, nuestro Señor, a la cual nos ha llamado Dios. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Ni la unidad ni la unanimidad se alcanzan cuando los santos están en la comunión de un líder, de un ministerio particular, de una organización o de una doctrina. Esta es la razón para que haya miles de divisiones del cristianismo contemporáneo. Los cristianos no podrán llegar a la unanimidad y a la unidad a menos que dejen las comuniones particulares de sus líderes y se vuelvan a la única comunión, la del Hijo Jesucristo nuestro Señor. La unidad y la unanimidad fueron logradas por los 120 discípulos que permanecieron 10 días en el aposento alto. Por eso Hechos 2:1 declara: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Antes de que el Señor muriese, los discípulos disputaban quién de ellos iba a ser el primero en la gloria y quiénes iban a ocupar los puestos de privilegio al lado del Señor, al punto que 2 de ellos le rogaron que los dejara sentarse, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Marcos capítulo 10, versículos 35 al 37 y versículo 40. Pero nada de esto ocurrió durante los 10 días que permanecieron orando. El único interés que tenían era que el Señor los llenase con todas sus riquezas, para que ellos pudieran hacer su voluntad. Y llegado el día de Pentecostés, gracias a que habían aprendido a ser uno en espíritu y en alma, el Espíritu encontró en ellos un terreno totalmente preparado para hacer su voluntad. Es por esa razón que el relato continúa: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4. Observe, apreciado lector y oyente, que allí no hubo ninguna organización ni predeterminación para hacer la obra del Señor, distinta a lo dispuesto por el Espíritu Santo. Observe que es de repente cuando viene el estruendo semejante al viento recio que soplaba. En otras palabras, ninguno de los santos que allí se encontraban planeó ese evento, sino fue el Espíritu, el Señor Jesús, quien determinó cómo debían ocurrir las cosas. Observe igualmente que el estruendo parecido a un viento recio vino del cielo, no de la tierra. Es decir,
ese fue un evento totalmente celestial, venido del trono de Dios, y en ello no hay ninguna intervención humana, ni de Satanás, ni de sus ángeles caídos, y mucho menos de los demonios. Qué precioso es el hecho de que Dios pueda encontrar a algunos de sus hijos totalmente dispuestos a hacer su voluntad. Dice la Biblia que el viento recio que soplaba llenó toda la casa donde estaban sentados. Un hecho para destacar es que los hermanos estaban sentados, es decir, estaban reposados, tranquilos, esperando que el Señor hiciera lo que había planeado y lo que Él deseaba. Ellos no estaban de pie, ni llenos de ansiedad, ni discutiendo doctrinas, ni predicándose entre ellos acerca de diezmos, ni de las ofrendas, ni de las semillas de cientos y miles de millones de dólares. Tampoco estaban pugnando ni intrigando por dar a Juan, a Mateo o a Pedro un liderazgo. Con sencillez de corazón estaban esperando en el Señor. ¡Qué buen ejemplo a seguir! En esa actitud el Espíritu pudo llenarlos, porque dice la Biblia que fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Pero acaso no habían sido llenos la noche de la resurrección? Efectivamente, sí habían sido llenos en su interior. El día de Pentecostés los discípulos fueron llenos exteriormente. Aclaremos el asunto. Recordemos una vez más que la Biblia fue escrita en griego y que ese idioma es mucho más amplio que nuestro idioma español. Cuando dice la palabra que toda la casa donde estaban sentados fue llena del viento recio que soplaba, el término griego es eplerosen, que quiere decir ser llenos interiormente. Esta llenura les ocurrió a los discípulos la noche del día de la resurrección. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo en su interior. Cuando dice que todos los que estaban sentados fueron llenos del Espíritu Santo, el Señor usa una palabra distinta, esplesesan, que quiere decir llenar por fuera, llenar exteriormente. En otras palabras, era el cumplimiento de la promesa que el Señor les había hecho en Lucas 24:49, cuando les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que Él los vistiera de poder de lo alto. He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es necesario entender el estado del proceso de la redención en cada uno de los momentos en que el Señor llena a sus discípulos. El día de la resurrección Dios había pasado por el proceso de encarnación, vivir humano, muerte y resurrección, y en el Espíritu que Él sopló dentro de ellos, que es Dios mismo, estaban esos elementos de encarnación, vivir humano, muerte y resurrección. Aunque horas antes de esa noche, de Juan 20, el Señor Jesús había ascendido al Padre para presentarse como el primogénito de entre los muertos y para que el Padre lo disfrutase como las primicias de su obra de redención. La ascensión en sí aún no se había efectuado, sino que ocurrió 40 días después de manera visible, teniendo como testigos a los discípulos y a los ángeles. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Hechos capítulo 1, versículos 9 y 10. Una vez que el Señor ascendió a los cielos, de manera visible, fue entronizado como Señor de todo el universo, y como el Cristo ungido para llevar a cabo lo que falta del plan de Dios. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2, versículo 36. Igualmente el Señor fue introducido en la gloria que tenía como Dios antes de su encarnación, pero de la que se había despojado para hacerse hombre, siervo, obediente hasta la muerte de cruz, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Ahora como hombre penetraba por primera vez en la gloria de Dios. Esta es la respuesta a la oración que el Señor había elevado al Padre antes de morir. En Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Debemos entender que la gloria es el ámbito donde Dios vive, un ambiente que no puede ser penetrado por nada ni por nadie inmundo. Y el Señor nunca deja esa esfera. Él siempre está en gloria. Si usted quiere tener revelación, conocimiento y visión acerca de la gloria de Dios, le recomendamos leer, orar y meditar los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, en los que nuestro hermano Juan, estando en su espíritu, vio la gloria de Dios, su trono, sus características, quienes lo acompañan y lo que allí se hace. Ese ambiente de gloria puede ser penetrado solamente por Dios, el Cordero, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y los ángeles que se mantuvieron fieles al Señor cuando la tercera parte de ellos se rebeló junto con Satanás. Y para afirmar nuestra fe y nuestra esperanza, allí también hay un hombre que sin haber pasado por la muerte pudo penetrar ese ámbito y disfrutar de la indescriptible gloria del Señor. Esto nos lleva a colegir que como creyentes que vivimos en la tierra, podemos andar en la gloria de Dios, siempre que andamos en el Espíritu. Esto es vivir por fe, dando sustancia a las cosas que no se ven y teniendo la certeza de las cosas que se esperan. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, dar sustantividad a las cosas que no se ven. Hebreos 11, versículo 1 del original griego. Encontramos entonces que el proceso de la redención de Dios para nosotros comprende varias etapas, tales como la encarnación, el vivir humano, la muerte, la resurrección, la ascensión, la entronización y la glorificación del Señor Jesús. Todas ellas mezcladas con la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y además de todo lo que Dios es y tiene, atributos y virtudes, fue lo que el Espíritu derramó la noche de la resurrección interiormente y el día de Pentecostés exteriormente, para que los hijos de Dios conformemos la iglesia, un cuerpo que no es nada separado ni distinto al Dios eterno que pasó por todo el proceso descrito. La iglesia entonces no es una organización, ni un lugar donde se reúnen unas personas, ni un edificio donde hay un predicador, púlpito, torres y flores, sino que la iglesia es Dios mismo, es su extensión, es su cuerpo, es su manifestación y expresión. Para comprenderlo mejor, medite y busque revelación en estos 2 versículos de 1 Corintios 12, 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también el Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Observe que el Cristo ya no es solo Dios o solo Jesús, sino que es Él y muchos miembros, que somos todos aquellos que hemos sido regenerados, que lo hemos recibido creyendo en su nombre, aquellos que por creer en Él hemos nacido de nuevo y que tenemos su persona como la vida eterna viviendo en nosotros. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. El cuerpo de Cristo, la iglesia, es Dios mismo ensanchado, ampliado en unos hombres y mujeres que Él escogió antes de la fundación del mundo y que en el tiempo, después de haber muerto y resucitado, regeneró. ¡Qué maravilloso! Los creyentes genuinos somos hijos de Dios, somos su cuerpo, somos parte de Él y Él es parte de nosotros. Somos uno con Él. El comienzo de la iglesia es glorioso, alto y sublime. Los hijos de Dios que estaban allí en el aposento alto eran personas que vivían totalmente en el Espíritu, que solo buscaban agradar a Dios y hacer su voluntad. Y es por eso que el relato de la Biblia nos cuenta en Hechos 2:4
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Observe que quienes hablaron en otras lenguas no hablaron lo que alguno de los hermanos les había enseñado, ni lo que ellos habían preparado previamente, sino que hablaron lo que el Espíritu les daba que hablasen. Aquí se manifiesta nuevamente el hecho de la encarnación que primero se había realizado en Jesús. Mediante este hecho, Dios vive en un hombre y hace sus obras en ese hombre, en este caso Jesús. Pero aquí en Hechos ya no es solamente en un hombre, sino es en más de un centenar, en aquellos que Dios se manifiesta y habla y hace según su voluntad. Esto es lo que el Espíritu Santo llama el misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3, versículo 16. Recabamos en el hecho de que lo sucedido en Pentecostés no fue el fruto del planeamiento cuidadoso de los 120 hermanos bajo el liderazgo de algunos de los discípulos, porque ellos se dedicaron exclusivamente a llenar su alma de las riquezas del Señor, a esperar orando, siendo diligentes en guardar la unidad del Espíritu y manteniendo la unanimidad. Estas fueron las condiciones óptimas que el Espíritu preparó para ejecutar lo ocurrido en el día señalado, acorde con el relato de Hechos 2. Mientras ellos esperaban sentados, juntos y en unanimidad, el Espíritu Santo los cubrió y los invistió y testificó para los judíos incrédulos las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos 2:11. Pero donde el Señor trabaja, Satanás no deja de meter sus narices para tratar de dañar el plan de Dios. Y fue así como algunos de los judíos que se encontraban en el lugar se burlaron y acusaron a los santos de haber consumido mosto y de estar ebrios. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hechos 2, versículo 12. Ante esta situación, Pedro se puso en pie, pero no lo hizo solo, sino que se pusieron de pie otros 11 discípulos con él, para completar un total de 12. Este número 12 es el número eterno para Dios, y por eso en la Nueva Jerusalén se ve en diversas ocasiones el número 12. No nos detendremos en esta parte a esclarecer más sobre el número 12, pues en otro libro hablamos algunos detalles al respecto. Véase el libro Los Vencedores, las primicias, el hijo de Aarón y los vencedores de la gran tribulación, del mismo editor. Lo que sí queremos destacar aquí son varios hechos bien relevantes. En primer lugar, los 120, representados por los 12 que se pusieron de pie, eran totalmente uno en el Espíritu y con el Espíritu. En segundo lugar, debido a su diligencia de guardar la unidad del Espíritu, eran de una sola alma, es decir, eran unánimes, pues así lo testifica el versículo 1 del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En tercer lugar, allí no habló Pedro, ni hablaron los 11, ni los 120, sino fue el Espíritu Santo quien tomó primero a muchos de los discípulos y luego a Pedro con los 11 para aclarar a los judíos cuál era la situación que estaba ocurriendo. El Espíritu centró su testimonio en la persona y la obra del Señor Jesús, porque esa es la genuina predicación del Evangelio. Debemos entender que el Evangelio es una persona, el Señor Jesucristo. Así lo testifica el Espíritu Santo en Romanos 1, versículos 1 y 3. Pablo, apartado para el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Predicar el Evangelio no consiste en hablar un poco de palabras que tocan el alma de los oyentes, sino que la genuina predicación del Evangelio consiste en infundir en las personas, en el espíritu de ellos, a la persona del Señor Jesucristo, persona de la cual debe estar bien constituido quien lo predica. Si se tiene solamente un conocimiento mental del Señor, lo máximo que hará un predicador al predicar el Evangelio es tocar la mente de quienes lo oyen, y en ese caso lo único que se transmite es muerte, porque
La letra mata, mas el espíritu vivifica. 2 Corintios 3, versículo 6. Si predicamos el Evangelio debemos estar en el Espíritu y bien constituidos con la palabra, que es la persona del Señor Jesús, el Espíritu Santo. Recordemos que nadie puede dar de lo que no tiene. Si usted es una persona que vive siempre en su alma, en su mente, su predicación tocará solamente el alma de quien lo oye y la llenará de muerte. Pero si usted ha aprendido a vivir en el Espíritu, a ejercitar su Espíritu, aquellas personas que usted toca bajo la guía del Espíritu serán infundidas con la vida divina. Serán refrescadas y salvas. No solo salvas eternamente, sino que serán salvas en su necesidad cotidiana de Cristo. ¿Y cuál fue el resultado de aquella acción del Espíritu Santo en Pentecostés? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos capítulo 2, versículo 41.